¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Fíjese, la charla de hoy será viral. ¿Por qué? Bueno, pues porque hablaremos de los 29 extraditados, enviados, entregados, como les quiera llamar. Para hablar de esto están con nosotros la periodista en investigación y reportera, además abogada, Atsiri Cárdenas. Atsiri, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Con mucho gusto. Atsiri ha seguido por décadas el tema de uno de los trasladados, me refiero a Caro Quintero. Ahorita entraremos en detalles. También está con nosotros Luis Carlos Sainz, abogado, periodista, especialista en temas de seguridad. Bienvenido, Luis. Juan, qué gusto. Gracias por la invitación. Al contrario, el gusto es mío. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Son 29 personas que ya están en Estados Unidos, pero que ha habido por ahí un enredo que el gobierno ha tratado de explicar y al mismo tiempo enredar. Vamos con usted, Atsiri. ¿Son extraditados, enviados, trasladados desde su punto de vista? ¿Ante qué estamos? Son expulsados, son desterrados, es la forma en como yo lo veo. Así, con esas dos palabras, rápidamente. No creo que ellos hayan sido sometidos bajo las leyes de México, llevados a Estados Unidos. Fueron básicamente expulsados y desterrados. Luis Carlos Sainz, ¿coincide con Atsiri? Sí, desde luego no hay ninguna figura jurídica, no es la de extradición, no hay ninguna otra. Es prácticamente una entrega sin ninguna garantía jurídica para estas personas. Ya hablaremos después de si esta entrega se traduce en una ofrenda, en un intento de acuerdo para negociar todo lo que está pasando entre el gobierno de México y el de Estados Unidos. Pero, Atsiri, vamos por partes. Desde hace muchos años estaba la tentación de Estados Unidos, la petición de tener por lo menos a 6 de estas personas en la Unión Americana. Ahora se concreta. ¿Qué es lo que viene de acuerdo a lo que ha estado analizando, de acuerdo a la información que ha ido fluyendo? Yo creo que justamente es lo que no se sabe, qué es lo que viene, porque estamos ante un modelo legal que no estábamos acostumbrados. Hay un antecedente de este tipo de envíos a Estados Unidos cuando el gobierno de Felipe Calderón en el 2007, cuando también de una forma masiva, pero no tanto como ahora. En aquella ocasión fueron 14 enviados. Pero pues es que esa es la pregunta que personalmente me hago. ¿Qué viene? No lo sabemos. Esto es algo inédito en las leyes mexicanas, porque como no se fueron bajo algún lineamiento legal que conozcamos, tenemos que ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Voy contigo, Luis Carlos Sainz. ¿Qué viene en este sentido? Sí, pues más que nada la duda de si las próximas personas que sean enviadas a Estados Unidos van a ser remitidas de la misma forma, y esto pues crea una incertidumbre jurídica, porque pues ¿dónde está el debido proceso? ¿Dónde está el Estado de Derecho? Y desde luego no estamos defendiendo a estas personas, para eso tienen sus abogados, pero en el supuesto de que a cualquier otro ciudadano mexicano quisieran hacernos lo mismo, pues podrían hacerlo, ¿no? Porque ya lo hicieron esta vez. Esto podría servir de ejemplo, entonces, primero una especie de lección para quienes están detenidos y pudieran ser llevados a Estados Unidos. ¿Esto podría repetirse, Atsiri? Pues es que ya se había repetido anteriormente. No sé si ustedes se acuerdan o habían escuchado del caso del doctor Humberto Álvarez Machain, que en 1990 también la DEA se lo llevó sin ninguna orden de extradición. Esto fue, para quienes no recuerden a él es un médico, actualmente viviendo en Jalisco, pero él fue llevado de forma ilegal, saliendo de su consultorio. Él es ginecólogo, y se lo llevó la DEA porque decían que él era uno de los que había inyectado sustancias para mantener vivo y que aguantara la tortura típica marena, ¿no? Entonces, pues, yo no te podría decir si esto va a volver a suceder o no. Esto ya sucedió. Ya sucedió, y entre los 29 enviados a Estados Unidos está la cereza en el pastel. Me refiero a Rafael Caro Quintero. Luis Carlos, ¿qué piensa en este sentido de lo que viene para Rafael Caro Quintero? Hay quienes han hablado incluso de pena de muerte. Sí, pues lo ha dicho las propias autoridades estadounidenses, ¿no? Que es candidato a la pena letal. No solo él, sino otros 5 de los que fueron remitidos por sus acciones son delitos que allá podrían encontrar esa sanción. Y desde luego que, pues al no estar bajo la figura de extradición que prohíbe
el que se apliquen penas que sean diferentes o que no estén contempladas en la justicia de uno y otro país, pues podrían hacerlo en un momento determinado y pues esa venganza desde hace 40 años que tanto está esperando Estados Unidos, a pesar de que este hombre se encontraba preso en México precisamente por haber sido ya juzgado por el caso Camarena a 40 años de prisión. Esto último es muy interesante, Luis Carlos, y Atziri ha seguido los expedientes, el caso Caro Quintero, por los últimos años. Atziri, ¿realmente podría ser juzgado nuevamente por este delito? ¿Qué es lo que nos puede comentar? Bueno, hay un principio universal de derecho internacional que dice que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. El señor Caro Quintero ya había sido juzgado y sentenciado a 40 años de prisión, aunque la suma de todas sus penas, y este es un estudio que hizo justamente Luis Carlos Sainz, la suma de todas sus penas eran 199 años. Él solamente pasó 28 años en la cárcel con 4 meses y 5 días por una cuestión de tecnicismo. Él fue liberado en agosto del 2013, todavía le faltaban varios años para compurgar esta pena de 40 años. Entonces, técnicamente no tendrían que volverlo a juzgar allá. Sin embargo, como dijo Luis Carlos, no se lo llevaron bajo la figura de extradición, pues con la mano en la cintura legalmente lo van a poder hacer. No hay duda de algo, a los gringos les encanta el show, les encantan las películas hollywoodescas y hemos visto escenas como esto de que el hijo de Kiki Camarena saca a las esposas y entonces suman este ingrediente que poco a poco se convierten en elementos que van abonando a la opinión pública y por supuesto a esto que es un auténtico show mediático, Luis. Sí, y fíjate, el juez Camarena nunca dio respuesta a todas las requisitorias que se hicieron por parte de los juzgados mexicanos cuando se le requería para notificarle como víctima indirecta, familiar de Kiki Camarena, de los amparos de Don Neto, de Félix Gallardo, de Rafael Caro Quintero, y siempre se regresaban sin desahogar todos esos avisos, eso que se llama requisitoria en la cuestión del trámite internacional. Y ahora pues sí aparece, ¿no? Aparece con este caso de las esposas, participando de este show mediático y que obviamente pues ellos le llaman justicia ahí en Estados Unidos. Una justicia que habrá que ver cómo se desarrolla en los próximos días. Atziri Cárdenas, hace algunos días platicamos y nos dabas detalles respecto a otras posibles acusaciones que tiene pendientes Rafael Caro Quintero en Estados Unidos y me refiero a los asesinatos de otros ciudadanos norteamericanos acá en México. Vamos a retomar este asunto y a ver si nos puedes plantear los dos panoramas, por favor, los dos casos como tal. Los dos casos, uno de ellos, había aquí un restaurante de mariscos, ahora ya se tumbó y es un centro comercial, para los que conocen Guadalajara, exactamente en el cruce de Mariano Otero y López Mateos. Había un restaurante ahí de mariscos y llegaron 2 personas que creía Rafael Caro Quintero que eran personal de la DEA y por eso los hizo pasar y los asesinaron. Dice en uno de estos juicios que hemos tenido acceso tanto Luis Carlos Sainz como yo a estos expedientes, no es algo que nosotros hayamos inventado, sino que son parte de estos expedientes. Dice que esos 2 ciudadanos que creyó Caro Quintero que eran agentes de la DEA y realmente iban a comer a ese restaurante de mariscos, pues los mató y aparentemente luego los encontraron fragmentados sus cuerpos en un refrigerador. Otro caso fue con testigos de Jehová, eran 2 parejas de esta religión que también iban casa por casa ofreciendo que se integraran a esta religión y Caro Quintero también pensó que eran gente de la DEA y también los mandó a matar. No lo digo yo, lo dicen los expedientes a los que hemos tenido acceso. Expedientes que me decías la vez pasada son públicos, que se pueden consultar. Luis Carlos, vaya que hay materia prima en este sentido para juzgarlo, por lo menos se suman delitos como narcotráfico y demás de los que ya han enfrentado hasta hace unos días, que se han sentado ante el banquillo de los acusados y en el caso de Rafael Caro Quintero se suman este tipo de delitos como tal. Sí, y lo curioso, tanto el homicidio de Albert Radelak como el de John Walker, que son los 2 estadounidenses que menciona Atziri, del restaurante La Langosta, pues también son parte de la condena de 40 años de prisión. Es una sentencia, como bien decía ella, de 199 años por concurso de delitos y que la pena máxima aplicable en aquella época en México, en 1985, era de 40 años, pero ya fue juzgado también Caro Quintero por los 2 estadounidenses que mataron en el restaurante.
Ahora, no solamente es Rafael Caro Quintero, estamos hablando también de los fundadores de los Zetas, estamos hablando del hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que forman parte de este grupo de 29, volvemos a lo mismo, enviados, expulsados, extraditados, como se les quiera llamar, que ya están en manos del gobierno de Estados Unidos. Pero en este sentido, lo que reclama Estados Unidos es combate al tráfico de fentanilo. Atsiri Cárdenas, ¿qué tanto abona el envío de estos 29 sujetos a Estados Unidos pues, para combatir realmente lo que está pasando con el tráfico de fentanilo? Yo creo que no abona mucho para lo que Donald Trump quisiera que México haga en cuestión de la lucha contra el narcotráfico, porque si bien hoy están aplicando los aranceles, es lo que se está diciendo mucho. ¿Qué es lo que quiere el presidente de Estados Unidos para que quiten los aranceles? Parece que esta entrega, esta expulsión de estas 29 personas no fue suficiente para el gobierno de los Estados Unidos. Tan es así, y se había venido diciendo que no había sido por los aranceles, que era una cuestión de seguridad, pero hoy Claudia Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo fue parte de lo que dijo en su discurso. Ella dijo que qué más quería el gobierno de Estados Unidos, entre otras cosas, si ya se habían enviado ellos a Estados Unidos. Entonces, pues, creo que hay muchísimas preguntas, ¿no? O sea, no entendemos porque han dicho una cosa y luego se retractan y dicen otra. Luis Carlos Sainz, si esto no abona mucho para el combate al tráfico de fentanilo, entonces, ¿como para qué el envío de estos 29 sujetos? Bueno, hay dos cosas ahí diferentes, la pretensión de Estados Unidos, o de Donald Trump en concreto, y lo que hizo México. Donald Trump lo que quiere, en el fondo, pues es que se regrese su industria automotriz a los Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que realmente quiere y el pretexto es la cuestión del fentanilo. Y la otra es la política entreguista del gobierno mexicano, que en las últimas 2-3 semanas tuvieron acciones como nunca en contra del narcotráfico en diversas entidades, incluso en Sinaloa, poniendo en bandeja de plata toda esa información al estilo de como se hacía en las administraciones pasadas, con punitivismo, en este caso populismo punitivo, cuestiones mediáticas, ya presentando a los detenidos, aunque sean fotografía, tapados con un cintillo, pero acciones como nunca, como si ya no hubiera abrazos. Eso fue muy raro y la política entreguista de ese regalo de los 29 narcotraficantes, creyendo ilusamente que con eso se iba a frenar la verdadera intención de Trump, que pues son fines verdaderamente económicos, no es tanto el fentanilo, que sí es un verdadero flagelo. Muchos de estos 29 narcotraficantes ya estaban presos cuando todavía pues no había ese tráfico de fentanilo. Para englobar, ya casi acercándonos al final, ya estaban presos estos sujetos y se habló en algún momento de que pudieran ser liberados, pero nadie ofreció pruebas, nadie dijo de dónde salió esta versión. ¿Qué piensas de este asunto, Atsiri? Yo te voy a decir en una sola frase. Yo creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum, o quienes estaban en esa rueda de prensa de García Harfuch y el fiscal general Gertz Manero, pues se echaron la soga al cuello, ¿no? Como coloquialmente decimos en México. ¿Por qué? Porque estaban diciendo, como bien dices tú, dos cosas. Uno, que porque los jueces los podían liberar, entonces que mejor los extraditaban. Y otra, que porque se podían escapar, pero ¿de quién dependen las cárceles en este país? Pues del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué están diciendo? Que se les puede escapar por el asunto o por el antecedente del Chapo Guzmán, y en el otro asunto, que porque hay jueces muy corruptos. Entonces, pareciera que solo se buscaba algún culpable, alguna justificación, Luis Carlos Sainz. El tema de la extradición depende del Ejecutivo también. Hay que recordar que se trata de un procedimiento administrativo en forma de juicio, donde el Poder Judicial pues libra la orden de arresto, la orden de aprehensión o de detención con fines de extradición, y luego emite una opinión legal, pero solamente una opinión. Quien resuelve es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, pues realmente es un pretexto también que sirve para golpear al Poder Judicial, ahora sí que de cara a estas elecciones que vienen en junio.
Pues no hay duda, Atsiri, Luis Carlos, esta charla será viral. De eso no hay duda, porque estoy seguro que a mucha gente no le va a agradar la manera en que ustedes han abordado el tema con sustento, porque conocen a fondo los expedientes, porque lo han seguido por años, no es una opinión que emitan derivado de la información de los últimos días. En los últimos días, que por cierto vimos a un secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tratando de justificar, tratando de explicar, y lo mismo el fiscal general de la República. Atsiri, ¿quién gana y quién pierde con el envío de estos 29 sujetos a Estados Unidos? Yo creo que ganan y pierden la misma persona. Pierde porque cuando están diciendo que los están extraditando, los están entregando, los están desterrando, un punto que no se ha mencionado mucho, pierde también la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque si estos expedientes no están bien integrados, también por eso temían que los jueces de distrito, que son los que conocen los juicios de amparo, pues permitieran que se los llevaran, pero como bien dice Luis Carlos, es la Cancillería la que al final da el visto bueno, ¿no? ¿Y quién gana? Bueno, pues ante la opinión pública que no conoce mucho cómo son estos juicios de amparo y que podrían decir, no, pues ya se los llevaron y entonces va a ser una presión, ya no vamos a tener aquí problemas de narcotráfico. Ojo, el narcotráfico es un problema de un monstruo de 1000 cabezas. Entonces ya se llevaron algunos, pero ¿y todos los que vienen abajo? Entonces yo creo que estamos perdiendo más de lo que estamos ganando, porque en principio quienes conocemos las leyes y las conocemos más o menos bien, podría decir yo, se violó todo el debido proceso y estamos mostrando que se podría demostrar que en algunos casos el gobierno de Estados Unidos está verdaderamente poniendo de rodillas en algunos casos al gobierno de México. Voy contigo, Luis Carlos. ¿Quién gana y quién pierde con el envío de estos 29 sujetos? Pierde el Estado de Derecho, pierde el debido proceso, pierde la legalidad, pierde la constitucionalidad, perdemos, yo creo que todos. Ahora sí, como sobre estos personajes, como dicen los Tigres del Norte, ni parientes somos, ¿no? O sea, ellos, pues ni al caso, pero esto va en contra de los mexicanos. Por supuesto que también los mexicanos, no sé si coincidan, pues ganamos. Ya no tenemos estos 29 sujetos a los que ya no vamos a estar manteniendo aquí, 29 sujetos menos, con la probabilidad de que no estén operando nada desde las cárceles. Y bueno, pues habrá que ver de qué manera impacta este asunto en toda esta negociación que se está dando entre México y Estados Unidos. Atsiri Cárdenas, periodista, abogada, por décadas siguiendo particularmente el tema. Caro Quintero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por invitarme. Al contrario, un gusto. Luis Carlos Sainz, gracias por esta aportación. La verdad es que no esperábamos esto, fue una sorpresa para todos, pero gracias por ayudarnos a tratar de entender. Gracias, Juan. Un abrazo para todas, para todos. Gracias, un abrazo para ustedes, pero sobre todo, gracias a usted por el favor de su atención, por acompañarnos en esta charla que sin duda será viral. Nos vemos la próxima.